que a veces se le olvida a uno como profesor. Muy bien, reiniciamos nuestra clase del día de hoy, martes 31 de agosto de 2021. Es la tercera sesión, la tercer encuentro que tenemos con el grupo Lectoescritura correspondiente a la seccional Oriente, grupo 30. En la primera parte, entonces, analizamos muy bien la presentación de la comunicación como eje de la gestión, y planteamos la actividad que se debe hacer, el comentario, el plazo que establecimos fue hasta el próximo viernes, no tengo problema, lo importante es que, como decían, lo elaboren bien, tengan en cuenta en esa aplicación del blog que no le acepto un comentario largo, por eso es comentario, entonces la idea no es que tengan que decir este comentario, anularlo, no, sino que lo escriban antes y lo tengan ya preparado. Bueno, comenzamos entonces grabando la clase como siempre hacemos. Les informo entonces, como siempre, por protocolo de la aplicación, estamos haciendo la grabación en la cual están ustedes incluidos. Bien, para esta segunda parte entonces vamos a hacer la autoevaluación del ensayo. Ahorita por fuera de grabación pregunté pues si había algún caso de alguien que no lo hubiera hecho, pero entonces todos manifiestan que lo han hecho. Vamos a comprobarlo entonces con la autoevaluación o vamos a verlo. Y muy bueno trabajar así porque entonces va a ser más fácil para ustedes el haber hecho la tarea, el trabajo independiente y entonces asignar la nota, asignarse ustedes mismos la nota, ya voy a explicar cómo la autoevaluación y poder subir entonces ese trabajo de ustedes al Dropbox ya autoevaluado. Me confirman que tenemos en pantalla, ¿cierto? La presentación de clase, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, entonces, ya la vez pasada hablamos de la estructura básica de un ensayo. Y ya hemos ejercitado, digámoslo, pues con la presentación, con lo que hicimos en el blog. Entonces ahora ya vamos a comenzar, ya comenzamos a escribir tipo ensayo y vamos ahorita a evaluar las partes. Pero entonces para ello yo le recomendé también unas lecturas, la improvisación, hablar en público, la gramática, normas de gramática, reglas y normas de gramática, eh, eh, lectura crítica, de la cual voy a hacer, pues también me voy a referir. ¿Tuvieron oportunidad de mirar esos textos? ¿Sí los miraron? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, esto que va a plantear aquí Mariana y Valentina está en esos textos, ¿sí? Ustedes ahora ubican en cuál, ¿sí? Voy a hacer un corto, digámoslo, repaso, pasón, pues, de recorrido. Esto también está planteado en el blog. Ya lo había dicho, ¿cierto? La palabra, la frase, el párrafo, la superestructura y la macroestructura, ¿cierto? Que ya lo habíamos tratado. Al hacer la introducción del ensayo, me corrigen, si no, lo hago en este momento. Pero la verdad yo no recuerdo como Bueno, tal. vamos a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de un texto, y es lo que vamos a mirar ahora, es la superestructura y la macroestructura. Ese nombre es un nombre bueno. Entonces, ¿qué es la superestructura? La semántica, la forma del texto. ¿Y qué es la macroestructura? La sintaxis, el contenido, lo que voy a entregar. Y un texto está compuesto de palabras, frases y párrafos. La palabra es lo que se conoce como sintagma. El sintagma es la unidad mínima de significado. Entonces, la unidad mínima de sonido o fonema es la letra A, B, C, D, E, A, E, I, O, U. Pero resulta que para yo poder escribir la palabra perro, por ejemplo, tengo que emplear la E, la O y otras consonantes. Son sonidos. Las combino y perro como palabra es la unidad mínima de significado o sintagma. Cuando ustedes encuentren que les dicen que los sintagmas es unidad mínima de significado. Pero entonces para yo construir una frase, que también vamos a repasar esa parte, cómo es la forma correcta de hacer una frase, después de que hagamos la autoevaluación del texto, es el sentido, ¿sí? La unidad mínima de sentido, es la construcción. Esa construcción tiene que tener puntos, comas, ¿sí? Además de unas reglas ortográficas, ¿cierto? De tildes, ¿sí? De conformación, si hay que separar sílabas, en fin. Y un conjunto de frases hace un párrafo, que es un bloque donde hay proposiciones y conceptos y debe tener también expresiones de transición, que también las vamos a mirar, vamos a ahondar en ellas, conectores, deícticos, ¿sí? Más en la próxima clase. Pero entonces habíamos planteado, lo primero que tiene que hacer usted es plantear, desarrollar y concluir. Ahora, lo primero es un problema, unos antecedentes, unas proposiciones y unas afirmaciones. Hasta ahí hemos hecho nosotros el trabajo y es los puntos de referencia que tenemos para escribir ensayo. Mírenlo allí en pantalla. Problema, tema, causa, antecedente, afirmación, proposición y conclusión, impacto. ¿Es así o no?
Sí, señor. Entonces, tenemos unas imágenes frente a las cuales construimos el ensayo. Habíamos dicho pues que las imágenes tienen que ver con las diferencias, con el mundo. ¿Es así o no? Sí, también. Bien, entonces vamos a escuchar, a autoevaluar. ¿Qué tengo para decir de la autoevaluación? Existen 4 modalidades de evaluación en la pedagogía, ¿cierto? El uno es la coevaluación, que es cuando acompañamos y entre todos hacemos pues las valoraciones. Existe una heteroevaluación, que es la evaluación tradicional, digamos, la que más aplicamos los profes, que es que ustedes entregan el trabajo y el profesor les devuelve unas recomendaciones y les asigna una nota, o sea, los evalúa. Existe la evaluación de iguales, que es cuando entre 2 personas o más se hacen su propia evaluación. Digamos que es una autoevaluación colectiva, de iguales, ¿cierto? Entonces digo, por favor, entonces, Valentina, pásele su ensayo a Emanuel y Emanuel pásele el suyo a Valentina y por favor hacen la evaluación de iguales, ¿no? Y existe la autoevaluación, que como su nombre lo indica, yo mismo me evalúo. Me parece muy importante dentro del ejercicio para que, primero, para que el curso tenga variedad de evaluación, que no sea siempre entregue el trabajo, devuelva la evaluación o siempre una evaluación, una coevaluación cuando estamos reunidos en un foro y entonces todos nos aportamos para finalmente consignar acá esa valoración como hicimos ahorita con las 9 personas que hablaron y pues yo diría que la participación general del grupo fue buena, entonces ahí tengo en cuenta pues que en el foro participamos unas personas porque participaron varias veces y otros porque pues yo los saqué al tablero, les pregunté y les dije, por favor, para las próximas hable más, pero en general fue bueno. Entonces, pero entonces la autoevaluación es yo mismo. ¿Y por qué me parece importante? Ya dije, para variar, para que sea, pues, para que tenga toda la integralidad del tipo de valoración que tiene un curso tipo taller. Dos, eh, ustedes están llamados a administrar, ¿cierto? Van a administrar, van a dirigir personal en muchos de los casos. Otro asunto es que usted va a comenzar siendo un colaborador como administrador de un equipo de coordinación directivo. En ese caso, pues, usted también entonces está siendo valorado, está siendo evaluado. Pero llega un punto también en donde usted lo evalúa, usted evalúa a otros. Entonces, me parece muy importante que uno primero aprenda a evaluarse uno mismo para tener la capacidad, la competencia de evaluar a otros o a otros. En algún texto leí comillas, que pasa por la mente y por el alma de un individuo que evalúa a otros o que se cree con derecho a evaluar a otros si ni siquiera se ha hecho su propia evaluación. Entonces esto es una modalidad, una forma de que el curso tenga pues varias aplicaciones, pero además que ustedes miren lo importante que es aprender a valorarnos para poder valorar después. Cuando uno está dirigiendo, toca evaluar a otros. Bien, entonces esas son las bondades de una autoevaluación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las autoevaluaciones aquí? Por favor, necesito un lector o una lectora que nos ayude. Yo voy explicando punto por punto. Adelante, ¿quién lo quiere hacer? Yo. Yo, profe. Yamile y después Cristian complementa. Yamile. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero, verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Bien, ¿qué quiere decir? Vamos a hablar aquí de mejoras. Recuerden, no hablemos de errores, ni de embarradas, ni de hierros, ¿sí? Vamos a hablar de oportunidades de mejora. Luego, lo que usted va a presentar hoy, lo que usted tiene. Ahora, se me olvida decir, la autoevaluación es un acto de confianza. Yo en ningún momento estoy viendo aquí, bueno, si lo hicieron, no lo hicieron, a ver, ¿será que usted copió o mentiras o me dijeron mentiras al decir que todos no lo hicieron y mentiras que hay uno que falta? No, no. Ahora, es una propia evaluación suya, entonces verifique las mejoras. Ahora, ¿qué es lo primero? Lo importante no es decir que le fue muy bien y ponerse un 5, no. Lo importante es decir que tiene ese 5 si usted lo considera, pero ¿por qué está bien? Es decir, esto está bien por esto. Es decir, está retroalimentando lo aprendido, lo que vamos a decir, y explicar lo que dijimos acá en clase, lo vamos a hacer. Es claro para todos ese primer punto. Entonces, toda autoevaluación o de un ensayo como el de hoy o un taller debe tener, por ejemplo, cuando hay talleres de múltiple escogencia, debe tener toda la respuesta ya copiada y una explicación, o por qué hay que mejorarlo, cambiarla, no era correcta la respuesta, o por qué sí es correcta. No basta pues con la letra, el numerito y el chulito, no. Es clara esa primera parte de cómo hacemos autoevaluación. ¿Sí? Yamile, Sí. compañeros, entonces continuemos. Segundo, Yamile, continúa que no te estamos escuchando. Yamile.
¿Ustedes me están escuchando a mí? Sí, Sí, profe, profe. espérese, yo le escribo aquí para que se le dañe el micrófono. Bueno, continuemos con Cristian y cuando Yamile regrese, ella puede continuar. Cristian, Listo. 2. Autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Bueno, ya dije que hay que Profe, señalar que ahorita Yamile, Ya entonces, que como se te fue el sonido, cambiamos a Cristian, ya cambiamos a ti otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Señale esas oportunidades, pero también el ajuste que implementó, o cómo voy a mejorar, o por qué lo voy a... Esta autoevaluación es propuesta, bueno, ¿cómo puedo ser mejor en lo que escribo? Entonces, ese segundo está claro, claro para todos. Y repito, esto abarca lo que vamos a hacer hoy y los talleres futuros. ¿Sí? Bueno, ahora sí, Yamile, tercero. Adelante. Nuevamente, me- Yamile. Ahora sí me escuchan. Sí, 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 adelante que ya te estamos escuchando. Se me está cayendo el internet. Ujú. 3. Asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. Bueno, yo voy a decir aquí, este punto vale tanto. Entonces, ahí viene otro asunto también muy de confianza y de objetividad. Y es, usted se asigna la calificación de cada punto. Ah, que son 5 puntos. Entonces, cada uno vale una unidad. Es una unidad. Ah, que tengo que mejorar. Entonces, no se ponga 0, ponga punto 5, punto 8, punto 4. Y recuerde que en el 2 y en el 1 verificó y en el 2 está diciendo, en el punto 2 de la autoevaluación está diciendo por qué, ¿cierto? Entonces, y lo otro es sumar. Entonces, aquí viene el tema y lo advierto y lo digo acá, que yo hice el ensayo y lo mandé a la carrera y no tiene calificación. Es como si no lo hubiera presentado, ¿cierto? Ah, que lo hice con la calificación, pero no tengo las valoraciones y lo que yo dije que hay que mejorar. No es un ejercicio de autoevaluación. Digamos que lo ideal es que lo hagan allí. Entonces, por favor, a veces en medio de la carrera, y vamos a dar también tiempo para que lo elaboren con calma, como decía ahora Luisa, y como planteaban ustedes, y yo en eso no tengo problema, en los plazos, en esto. Hay momentos en donde ya doy varios plazos, entonces ya sí hay que cortar, ¿cierto? Hay que cerrar la actividad, pero vamos a dar el tiempo para que usted entonces ponga calificación sustentada en cada punto y sume. Entonces, como los profesores hacemos, que a cada punto al frente le ponemos lo que obtuvo y al final, junto al título, la calificación total. Para eso ustedes pueden utilizar el marcador que tiene el programa de Word, señalar lo que hay que mejorar, la calificación en otro color, dentro de un círculo, cuadro de texto, en fin. Y cuando es impreso, que le tomen la foto, entonces ustedes lo hacen con un lapicero, un lapicero de diferente color y que conste que usted hizo el ejercicio, y en este caso el ensayo. ¿Es claro ese tercer punto? ¿Sí es claro ese tercero? Sí, señor. Entonces, autoevaluación, que yo puse el trabajo pero no lo autoevalué, no tiene nota. Entonces, no, ¿qué nota le va a poner? Ahora, no es que entonces a usted como profesor le corresponde calificar, hágalo usted, no. Por eso estamos hablando de la autoevaluación y por eso este taller es con esta modalidad. Continúa con el cuarto, Yamile. Tomar imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y disponerla en archivo de Word. Bueno, ya hablé en parte de ello, pero entonces, ¿qué quiero decir? Ah, que es que lo hice a mano, no hay problema, entonces que se entienda y se entienda la intención de la autoevaluación. Le van a tomar una foto y lo van a poner en un archivo de Word, no lo manden como imagen porque no abre, ¿ya? Otro asunto, a veces ustedes lo mandan desde el celular, pues no les estoy diciendo que no lo puedan hacer, pero si lo hacen, verifiquen primero que si llegue, el celular a veces se queda procesando y nunca lo envía. Entonces, cuando usted monte a Dropbox su archivo, sálgase de la aplicación y vuelve a ingrese y mire si su archivo está allí. ¿Sí? Lo mejor para poder hacer verificación es hacerlo con tiempo. Entonces, si decimos que hasta el viernes, pues hombre, empiece a subirlo el jueves o el viernes por la mañana. No espere hasta las 10:50, 11:15, porque no le va a subir a tiempo. ¿Qué pasa también y les sucede a ustedes con frecuencia, a ustedes los estudiantes? Todos, como el plazo es el viernes a las 23:59, es decir, a las 11:59, todos empiezan a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué hace el sistema de Dropbox? Lo pone como en fila, como en cola. Entonces habrá unos que lleguen extemporáneos. ¿Por qué? Porque usted lo subió a las 11, se lo recibió el sistema, pero él se demoró procesando. Eso está por cuenta suya, que llegue antes de las 23:59. ¿Por qué en Word? Para que se abra para todos. ¿Por qué si es desde el celular lo tiene que verificar que sí sea en Word? Para que abra. ¿Por qué no imagen directa? A veces el que toma las fotos, el programa, la aplicación de los celulares no es la misma en los computadores. Entonces, todas esas dificultades de si abre, si no abre, si lo califiqué total, queda por cuenta de ustedes para que aprendan a hacer una buena autoevaluación. ¿Es claro entonces? Ah, bueno, ya di indicaciones también, que ya lo hicieron de manera adecuada, veo yo, en el Dropbox,
al menos en la presentación personal, la primera, esto ya es un trabajo, pues este ya es una corrección de un texto, que le pongan el nombre al archivo, que diga ensayo 1, guión bajo, Luisa Salas o Luisa S, porque hay una sola Luisa aquí en el grupo, creo, ¿no? Después pone ensayo 1, Luisa. ¿Qué pasa si usted le pone ensayo? Y después llega Mariana y pone ensayo. Mariana reemplaza ensayo por el primer ensayo, entonces se pierde el trabajo que había montado Luisa. Entonces tengan cuidado con ello. ¿Sí? No quiere decir que no lo puedan montar en PDF. Hay gente que lo monta en PDF pues con la intención de que no se le altere el archivo, pero pues lo que pasa con el PDF es que no puedo hacer anotaciones, no puedo mirar. ¿Sí? Generalmente yo reviso las autoevaluaciones, pero el sentido de que diga en Word es eso. Ahora, dice imagen para cuando le tenga que tomar una foto. Cuando sea el archivo en Word que usted ya tiene elaborado, pues no hay problema. Usted simplemente pone las evaluaciones allá, pone las notas, pone el total. Hay gente que hace un cuadro y se valora y describe. Cada quien hace su autoevaluación de manera muy personal y que se entienda, ¿ya? ¿Es claro ese cuarto? El cuarto aparte del proceso. ¿Sí? Alguien que me conteste para no sentirme tan solito. Cristian, el quinto. Quinto, subir imagen a la carpeta de Dropbox el mismo día de la clase durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Bueno, ahorita vamos a negociar. Igual al principio, que tengan más tiempo. El problema de los tiempos es que nos queda todo para un mismo día. El problema de los tiempos es que se nos junta, si es eso, pero no tengo problema. ¿Por qué dice el mismo día? Pues porque era ustedes tenían que haber hecho el trabajo para hoy y además durante la clase hacemos el trabajo de autoevaluación. Sin embargo, recibo propuestas y lo cambiamos aquí mismo en pantalla. Escucho, hablen ya o callen para siempre. Puede dejarlo para el 3 también. Dice Yamile. ¿Alguien más? O para el 2, para que no quede como tan lejos. Bueno, en este caso se nos junta con ese comentario porque el comentario era de la semana pasada. Lo dejamos para el día de hoy, solo Yamile dice que el viernes, entonces hay mayoría que dice que hoy. Y solo Yamile dice que el viernes. Profe, yo apoyo a Yamile. Yo también apoyo a Yamile. Bueno, está bien que apoyen, que se den tiempo, pero ojo, que no se nos junte todo. What the fuck? Se le cayó el profesor. Se le cayó el internet, qué pesar. Pero bien caído. Lo sacó de una. Sí. O sea, ni le dio tiempo de gaguear. Oigan, él cuando iba a revisar lo de las presentaciones, eso no lo íbamos a hacer hoy. Se supone que lo vamos a hacer ahorita. Ah, Todo lo vamos a revisar pues hoy. porque es que en la agenda no está. O por lo menos, ay no, yo no lo vi. Pues yo no lo vi en la agenda. Por eso estaba preguntando. Esperemos que se vuelva a conectar y lo Valentina, ¿qué vuelva hay? a Ya llegué otra vez. Tuve un pico aquí en la conexión de energía, en mi conexión. Sí ve que a uno también le pasa al profe, pero bueno, ya estoy aquí. Entonces estaba diciendo cuando me sacó el sistema acá que, que la autoevaluación, que el plazo, estamos hablando del plazo. Entonces, estamos hablando del plazo. Entonces, muy bueno que ustedes pues se organicen para que sea 3 días después, pero se les junta. No tengo problema en conceder el plazo. ¿Sí? Entonces quedamos en que sí, listo. Entonces vamos a cambiarlo aquí. Aquí queda en la grabación, queda constancia, pues. Entonces, hasta 3 días después de la autoevaluación en clase. A ver que aquí estoy. Aquí me quedó esto desconchinflado. Entonces cerrémoslo aquí. Cerremos acá. Duración en clase. Y le quitamos este pedazo. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a dejar esto para todos los talleres, para todas las en adelante, así como dijimos que 23:59, no tengo ningún problema. Pero aclaro, recalco,
Se supone que usted traía hecho su ejercicio, lo traía para la clase, entonces aquí simplemente autoevaluar, pero estamos aprendiendo y yo doy el tiempo. Bien, esto es lo que tiene que ver en la autoevaluación y aplicación y talleres. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Quién comienza leyendo su ensayo? Cuando yo digo lea, vamos a hacer esta aclaración. No es yo lo hice, yo escribí, no, lea. Cuando le digo lea el párrafo, no empiece ese párrafo, no, lea. Que un texto bien escrito se defiende con leerlo. Incluso tenga en cuenta, yo digo léalo, es como si yo lo estuviera leyendo y usted no estuviera ahí para explicarme. Que eso suele suceder a veces, que la gente empieza a dar justificaciones, que esto no está. Otra cosa, mucho menos comience diciendo, ese ensayo mío está como malo, puedo leer. No, no diga si está malo, léalo. Que otras cosas, pues no, usted no puede, pues yo le llamo a eso mostrar el roto en la media. Uno comenzar diciendo que está mal, ¿cómo así? No, léalo y aquí le hacemos la evaluación. Aquí estamos evaluando, mirando, no estamos juzgando, mucho menos calificando, autoevaluando. Entonces, con toda tranquilidad lea. Hasta donde yo le diga van a leer. Cristian, comienza, por favor. Listo, profe, ¿de pronto comparto pantalla o leo solamente? No, lea. Listo. Bajo un mismo mundo, realidades diferentes. Cada ser vivo que habita ese planeta vive un mundo diferente. Disculpe, Cristian. Así empieza su ensayo. Sí, señor. Gracias. El título. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yamile, Profe, lea su yo quiero. ensayo. Bueno. Ismael, lea su ensayo. Bueno, el mío empieza. El virus de la desigualdad social evidenciado por la pandemia de la COVID-19. Ismael Lambertínez Duque, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, UDA. Muy bien, muy bien. Muy bien, espera, Ismael. Bien, vamos a explicar lo siguiente. Ismael, cuando yo le diga lea, no diga el mío empieza, voy a leerles, no, lea, título y empieza. Bueno, entonces viene lo primero acá de la autoevaluación para todos. Para todos. Usted es consciente y usted se da duro o se pone todo lindo, sabiendo, todo perfecto, sabiendo que no está, es su asunto, es su autoevaluación. Entonces, el título vale una unidad de 5 posibles. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces, el título del texto. Por eso paré a Cristian y paré a Ismael cuando leyeron el título. ¿Listo, Cristian? Si quiere ahorita complementa. ¿Vale, Cristian y Ismael? Sí, señor. Entonces, el título vale 1. ¿Qué es el título? A nosotros nos enseñaron que el título es una frase, pero resulta que en artículos científicos, en textos tipo ensayo, en textos periodísticos, en ensayos escritos, y hablo de texto tipo paper o tipo ensayo académico, porque aquí vamos a trabajar ese tema, el título lo compone una frase bien estructurada. Por ahora no vamos a ponerle tanto a la estructura que ahorita la voy a hablar de una frase, la vamos a repasar. Ustedes vieron la estructura de la frase en el bachillerato. ¿Quién me recuerda cuál es la estructura de una frase? ¿Cuáles son las partes de una frase o oración? Sujeto, verbo y predicado. Muy bien. Ahorita vamos a ahondar y uno de los talleres que hay ahí, que es la tercera actividad del día de hoy, va a hacer énfasis en ello. Listo. Entonces, que haya una frase bien estructurada. Tanto Ismael como Cristian lo tienen. Pero la otra parte del título lo compone la línea de autor. ¿Qué es la línea de autor? El nombre, como lo leyó Ismael. Ismael, vuelva y lea qué hay debajo del título, debajo de la frase que denomina su ensayo. Ismael Lambertínez Duque, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, UDA. Listo. Ahí le faltaría la palabra por. Puede ser, por, 2 puntos, pero así está bien. ¿Qué pasa allí? El nombre completo de quien escribió. No es ni al final, ni encima del título. Quiero aclarar, hay personas que por estar en la universidad dicen, no, esto hay que hacerle portada porque es un trabajo para presentar en la universidad. Listo. Si usted le quiere dar portada, hágale. Pero, antes de lo que estamos explicando, o sea, estamos hablando de un ensayo. No quiero decir con eso, primero, que lo pueden hacer la portada para presentar su ensayo, pero con la estructura que estamos diciendo. 2, que no estoy diciendo que los trabajos de la universidad no se presenten con portada. Hay profesores que van a pedir trabajos escritos y tienen portada de acuerdo con las normas APA. Trabajo, incluso tienen introducción, tienen índice, eso es otro asunto. Aquí estamos redactando un ensayo. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, la línea de autor es el nombre completo y viene aquí lo siguiente. Pero es que yo lo quiero escribir como Luisa trabaja ese
auxiliar de gestión humana en una empresa. Entonces, ya el público al cual va dirigido el artículo o el ensayo que ella hace está en ese contexto. Entonces, ella elige, pone allí. Ejemplo, yo puedo poner profesor Universidad de Antioquia o investigador o consultor empresarial, de acuerdo como vaya, o los dos, consultor empresarial, profesor universitario o profesor, Facultad de Ciencias Económicas, UDA. Lo eligen. En todo caso, la línea de autor tiene 2 líneas, 2 renglones y no va junto. ¿Cómo tienes esa línea de autor, Ismael? ¿En un mismo renglón todo o en el nombre en el renglón de arriba y abajo el cargo, la calidad, quién es usted? Profe, arriba el nombre y abajo estudiante de la Facultad Nacional. Listo. Y está en el renglón siguiente después de la frase que identifica el texto, ¿cierto? Después, sí. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que vale 1. Cristian, usted se va a autoevaluar. ¿Cuánto se va a poner en ese punto? Sería 0.5, porque me faltó lo que sería... Y en adelante va a aprender que los textos tipo ensayo tienen, y todos, línea de autor. Vienen otros elementos. Quiero saber quién después del título y del autor o después del título puso una frase célebre o un extracto de un texto. ¿Quién lo hizo? Que a veces uno ve textos que tienen esto. Profe, yo tengo una frase. A ver, lee, por favor, lee y yo te digo hasta dónde. ¿Cómo está el texto? Por favor, léelo. Pues lee todo así como hicimos con Ismael y con Cristian. Lee, por favor, Karen. ¿Se desconectó, Karen? Bueno, desafortunadamente se desconectó. Voy a explicar lo que tiene que ver y Karen lo va a ver después cuando vea la grabación de la clase. Cuando uno después del título, que recuerdo el título, lo conforman el nombre y la condición, la denominación de quien escribió, uno puede elegir poner una frase, pero no es una frase cualquiera, ni es por rellenar, ni es un asunto estético. Es una frase que busque dar más alcance, más que hable sobre el tema. Entonces yo hablo sobre la motivación empresarial, un factor clave para la gestión del talento humano, un texto que hable de ello. Entonces pongo un texto que diga, motivar es interiorizar, es llegar al individuo para que todos podamos construir una empresa con alma. Eso lo dijo Richard Restrepo, por decir algo. Tiene que ver. ¿Por qué lo digo? Porque poner esa frase, repito, no es poner por poner. Esa frase se consigna allí y ustedes lo van a ver en la parte de ejercicios que vamos a hacer de mirar ensayos, de mirar textos escritos para que ustedes lo aprendan a escribir así. Se pone justificado, ¿cierto? Justificado a mano derecha, en un solo bloque y con un tipo de letra, un tamaño de letra más pequeño que el de 12, es decir, en 10 o en 11. Se pone en cursiva, en la mayoría de los casos, se usa así, no tengo problema si no es en cursiva, sino si ponen una letra más pequeña y entre comillas. Y una vez hagan el bloque de texto en la parte de abajo, el nombre de la persona que escribió lo que usted tomó. Creo que Karen ya regresó. Karen, lee por favor entonces, lee lo que tienes, así como hicimos con Cristian. Lee, yo te digo hasta dónde, lee tu ensayo. Comienza a leerlo, por favor. Dice, antes y después del COVID-19. Karen Arbeláez Buitrago, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Es difícil decir que el mundo en que vivimos sea una realidad o un sueño. Kim Ki-duk. Listo. Entonces, yo acabo de explicar cuando se te cayó la señal, que eso va justificado a mano derecha, que va en cursiva en lo posible, que va en un tamaño de letra más pequeño al que tiene el texto, y que lo que pretende es dar abrebocas, dar más alcance a lo que trata. El que tú tienes está bien. Entonces, no vamos a evaluar el epígrafe dentro del 1, porque no era una regla que habíamos puesto, es un valor agregado que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que un epígrafe se pone no por poner y no es un asunto estético, sino que es de fondo. Entonces, en el caso de Karen, ella tiene completo, entonces va a poner 1. Y más adelante, si alguno de estos, al final ella se va a poner una bonificación por ese epígrafe, va a dar esa oportunidad. Pero el epígrafe no era obligación hoy, ¿cierto? Porque no estaba dentro de los parámetros. Pero quiero explicar entonces que un título puede tener esto. ¿Qué más voy a explicar? Y muy rápido, porque después ahondo en él. Hay otro asunto que se llama la biodata. ¿Sí? Que es diferente a la línea de autor. Y son esos textos académicos, esos papers que uno encuentra en donde dice Manuel Yepes, estudiante, bueno, volvamos con el ejemplo, Ismael, estudiante de administración de empresas, y tiene un asterisco, una nota al pie.
donde empieza a decir estudiante perteneciente al grupo de investigación o estudiante del primer semestre en la región Medio Oriente, el artículo fue hecho con motivo del curso de lectoescritura y va a aportar a tal proyecto, ¿sí? O dice, por ejemplo, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, coordinador del pregrado tal, dirección, correo, teléfonos, todo, porque cuando se publica se busca que hagan contacto con el autor. Se llama biodata. Incluso hay unos que dicen cuándo fue escrito, cuándo fue recibido, cuándo fue enviado, cuándo aprobado y cuándo publicado. Esos otros que usted lo van a encontrar son otros datos que no sobran y que de acuerdo a la modalidad de la publicación donde esté, revista o sitio, lo deciden ponerlo, ¿cierto? Hago la claridad para cuando lo observen sepan de qué se trata. Por ahora entonces nosotros lo que debemos tener como mínimo es un título que tenga la frase y la línea de autor. ¿Es claro para todos qué es el título entonces y qué es una línea de autor? ¿Hay alguna duda para yo terminar de explicarla? Bueno, hay silencio, me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces ese silencio dice que está claro. Es claro lo que es un epígrafe y que en este caso es opcional, es un valor agregado, pero que aprovecho para explicarlo y gracias a Karen por el aporte y lo puso. ¿Por qué pusiste el epígrafe, Karen? ¿Sabías que se llamaba epígrafe? ¿Lo hiciste porque has visto artículos así? Cuéntanos a ver, ¿por qué lo pusiste? Porque yo hice, pues cuando estudié el primer semestre, tuve también como una materia donde nos enseñaban todo este tipo de cosas y fue como lo que nos enseñaron para los ensayos. ¿Y sabías que se llamaba epígrafe? Sí, señor. Bueno, muy bien. Eso hace parte del aprendizaje colectivo, que tú nos hables. Ya que a medida que yo vaya explicando, si hay algo que se pueda agregar, tú lo agregas. Recuerda que aquí el profesor no lo dice todo y que yo no me las sé todas y que simplemente estamos interactuando. Y a mí no me molesta que entre todos lo hagamos y que tú aportes. Entonces, ya que me contaste que ya habías visto el tema en concreto, entonces tienes la oportunidad de levantar la mano y complementar. Me gustaría mucho para que complementes y hagas pues y hagas aportes pues al grupo. Bien, entonces, como está claro, entonces todos tienen ya la oportunidad de calificarse, de valorarse esa primera parte. Y recuerden poner que está bien, que hay para mejorar, y si es uno completo, como en el caso de Karen, poner por qué, lo que ella aprendió. ¿Sí? Vamos a pasar a la segunda parte. Vamos con el párrafo de entrada. El primer párrafo no es una introducción, es el primer párrafo. Entonces vamos a escuchar a Cristian que me lea ese primer párrafo. Ahora sí, después de donde estaba el título, ya sabe que le va a agregar el nombre con la El línea de nombre autor. y listo. Arranque. Cada ser vivo que habita este planeta vive un mundo diferente. Las condiciones que marcan el nacimiento, crecimiento y muerte de cada individuo es única, demostrándonos que todos somos diferentes en algún aspecto respecto al otro. Pero, a pesar de que cada individuo es único, aún compartimos ciertas características las cuales compartiremos con un grupo, aunque no queramos. Hasta ahí llegaría. Listo. A ver, ¿qué le veo yo? Que está planteando apenas, esbozando un tema, y es que todos los individuos estamos en un planeta, en un mundo, y que tenemos condiciones diferentes. Ahí deberías de decir condiciones como la raza, el sexo, la religión, las creencias. Punto. Y no decir que a continuación, o si dices a continuación, aunque hay dos palabras repetidas, pues vamos a exponer y expondrá, creo que es esto, es desear. Entonces, el primer párrafo, el de entrada, que repito, no es la introducción, es el párrafo de entrada, tiene que ser muy concreto. Entonces, idea principal e ideas, subtemas y temas. Ante el problema, lo que voy a tratar, ¿sí? Para que y rápidamente cuáles son como en lo que me va a apoyar, para que en los párrafos de desarrollo o párrafo de desarrollo lo explique con los antecedentes, con las afirmaciones. Pero entonces ese párrafo de entrada tiene que tener esto. Cristian, ahí hay un 1, entonces yo diría que como lo tienes está entre punto 7, punto 8, punto 6, porque no está completo, aunque está esbozada la idea. ¿Me hice entender, Cristian? Sí, señor. Profe, Miremos yo otro quiero leer el párrafo, mío. miremos otro párrafo, Valentina. Adelante, y después Juliana y Catalina. Muy bien. A raíz de las imágenes proporcionadas por el docente, vamos a plantear cómo la desigualdad es la mayor problemática social, cultural y económica a nivel mundial, puesto que es relevante en cualquier lugar del mundo. También vamos a plantear cómo a raíz de la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-19, esta problemática creció y además cambió todo el modelo económico y laboral, empeorando la desigualdad económica y al mismo tiempo dejó salir a flote un gran número de afectaciones que ha tenido la salud mental, tanto en niños como en adultos. Bien, aquí ya hay más de lo que debe tener.
Entonces, primera sugerencia, este artículo fue hecho para cumplir con una tarea de clase. No, de una vez diga, planteamos a continuación, no, la desigualdad, vaya al grano. Tampoco decir después de una gran vivencia y unos viajes por el mundo, este artículo va a mostrarnos, no, vaya con la frase directa primero. Hay una parte donde está muy claro, Valentina, muy claro, ¿sí? Que va a tratar, que fue el COVID, hasta ahí, ya cuando usted empieza a decir, y esto causó, ahí hay tres aspectos, sociales, lea la primera parte y le digo hasta dónde iría ese párrafo, porque ya tiene más, ya comienza a ser parte del desarrollo cuando usted empieza a explicar cada una de las ideas. De hecho, las empieza a explicar y queda ahí. Pues no es ensamblar por tamaño, por cantidad de palabras, sino por el sentido. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Para todos. Sí, señor. Entonces, Valentina, lea nuevamente y digo hasta dónde es ese párrafo de desarrollo, ese párrafo de entrada. A raíz de las imágenes proporcionadas por el docente, vamos a plantear cómo la desigualdad es la mayor problemática Bueno, social, pare, cultural Valentina, y económica. pare. Entonces no diga a raíz, sino la desigualdad es la mayor. Arranque desde ahí. Vamos a plantear cómo la desigualdad es. Entonces, dígame una vez, la desigualdad es. La desigualdad es la mayor problemática social, cultural y económica a nivel mundial, puesto que es relevante en cualquier lugar del mundo. Valentina, ahí está diciendo los subtemas. Política, cultural y ¿qué es? Y social. Y social, sí, Entonces señor. quiere decir que en el desarrollo usted va a Social, empezar a cultural mirar y económico. eso, va a empezar a explicar esas causas, va a analizar. ¿Con qué? Con antecedentes y con afirmaciones. Listo. Mire a ver hasta dónde más nos da la frase. Bueno, también vamos a plantear cómo a raíz de la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-19, esta problemática creció y además cambió todo el modelo económico y laboral, Sí. empeorando la desigualdad No, hasta económica ahí, y ya, al mismo tiempo. Pare. Cuando dice empeorando, no, eso lo va a explicar cuando explique ya en el desarrollo lo cultural, lo económico, lo social, lo que dice ahí. ¿Es claro, Valentina, lo que le acabo de decir? ¿Hasta Sí, dónde va a ir el desarrollo? Y para que usted en próximos escritos concrete. ¿Cuál es la clave para todos? Que uno diga, bueno, mi tema principal es la desigualdad ligada a cómo se empeoró con el COVID. Listo. ¿Cuáles son mis subtemas para explicar ese fenómeno? Son tres: social, cultural, político, bueno, los que dijo Valentina. Y ligados a, ¿qué es lo que dices? A la segunda parte, como la última parte de la frase, ¿qué es lo que dice Valentina? empeorando la desigualdad económica y al mismo tiempo dejó salir a flote un gran número de afectaciones que ha tenido la salud Bueno, mental, tanto en niños como en adultos. y ello ligado, esas tres que dije, a la salud mental y a la empeorar las carencias, para no repetir la palabra desigualdad, ¿cierto? La falta de recursos, ¿sí? De ahí pueden surgir incluso el hambre, la desnutrición, la falta de oportunidad, en fin. Pero hasta ahí lo haría yo. ¿Es claro, Valentina? Sí, señor. Entonces ahí le vamos a poner a ese párrafo de entrada, no uno, ya no porque le falte, sino porque le sobra, entonces ya tú valoras. Sí sé que tiene más de la mitad bien, más de 0.5, sí, ya tú valoras personalmente cuánto te vas a adjudicar allí. ¿Cuánto te pones ahí en ese párrafo de acuerdo con la valoración que he hecho? Esto va para todos. 0.7. Me parece, sí, sí. Lo importante es que pongas por qué, qué hay para mejorar, de acuerdo con la explicación. Yo no Profe, sé pero si... entonces yo puedo subrayar las partes Claro. que usted me recomendó quitar y poner 0.7 y poner por las partes, porque las partes subrayadas sobran. No, ahí no sobran, ahí van ubicadas en otra parte, porque yo no dije que lo que dijeras sobrara. Ojo que estoy diciendo, eso va en el desarrollo. Ahora, ¿qué van a hacer? Ah, Globo de listo, está texto, bien. color. Ahora, no se preocupen por ponerlo en este, porque la tarea que sigue después de autoevaluar es hacer una segunda versión de este ensayo con las mejoras que aprendimos hoy. El que estamos presentando hoy lo vamos a calificar, a valorar como lo tenemos. Y producto de lo que hagamos hoy con la autoevaluación, vamos a producir un segundo ensayo y esa va a ser otra de las notas del seguimiento, el ensayo 1 y ensayo 2. El ensayo 2 no lo van a autoevaluar, me lo van a presentar para yo mirar ya la versión final. El de hoy lo autoevaluamos. ¿Es clara esa instrucción que doy? Sí, señor. Pues todas las observaciones que va a poner hoy y va a autoevaluar, va a ser un nuevo texto o un texto con esas recomendaciones y va a salir una segunda versión, un texto mejorado. Bueno, el orden creo que es Juliana, Alejandro y Ismael, Luisa. Bueno, pero entonces todos no vamos a alcanzar a hacer la misma parte del texto. Voy a dar la palabra a uno más con ese texto de entrada y seguimos con las otras partes para que nos alcance el tiempo y les ofrezco excusas si no estoy respetando el orden en el que alzaron la mano, ¿cierto? Pero entonces me concentré en dar la devolución. Vamos con ¿quién seguía? Juliana creo que levantó la mano después de Valentina.
Entonces, Juliana, lee el párrafo de entrada de tu ensayo. Para todos, por favor. Juliana, no te estamos escuchando. ¿Será que te quedaste sin sonido? Juliana. Bueno, no sé si... No te escuchamos, Juliana. Bueno, Juliana, quedas en el turno y va a darle la palabra a Alejandro para que lea ese párrafo de entrada y tú quedas o para leer tu párrafo de entrada o más partes de tu ensayo mientras solucionas el problema de sonido. Alejandro, te escuchamos. Lee tu párrafo de entrada de tu ensayo. Listo, profe. Sí. Comenzaré este tema desde una base concreta, afirmando que el mundo es un lugar diverso, lleno de gran variedad de paisajes, recursos, creencias, ideologías, personalidades, conductas y gustos que muestran y dan fe de que en cada lugar tenemos oportunidad de visitar, conocer o por lo menos ver a través de una pantalla es único, con características físicas y sociales muy variadas. A este conjunto de aspectos lo denominamos cultura. En cada una se vive un sinfín de realidades y estas están distribuidas en todo el planeta. A pesar de esta gran riqueza cultural que trae muchas cosas buenas consigo, también se suelen generar muchas veces conflictos o desacuerdos que nos hacen reflexionar de manera crítica sobre nuestro actuar en determinadas circunstancias y cómo interactuamos en la vida social, dentro de esa comunidad y en contacto con otras culturas. Bien, Alejandro, hasta donde dice planeta es como me parece a mí que debe ir el párrafo de entrada. 2. Si tú lee después de planeta y ahí está como las explicaciones ya del desarrollo. Ahora, no es muy evidente en el comienzo decir qué es lo que compone esas diferencias culturales, pero es muy rico el planteamiento diciendo que en diferentes planetas. No es evidente cómo se relaciona con el COVID-19, no. Simplemente lo vas a hacer el énfasis de cómo hay diversidad. Ahora, esa diversidad lleva a diferencias, a desigualdades. Tal vez lo vas a tratar más adelante, pero es válido. Debo anotar también que no es lo más recomendable, pero pero lo respeto, pues, en cuanto a estilos, es la forma como arranca Alejandro. Entonces, comenzaré diciendo, es un conector de entrada diciendo que va a comenzar, aunque vale lo mismo, vaya al grano de una vez en lo posible, pero no digo que no se deba hacer. Es un estilo, un conector, comenzaré diciendo o analizando. Hay palabras, ¿cuál es la palabra que dices después de comenzaré? Un análisis puntual, ¿cómo es un análisis exacto? Recuérdame, Alejandro. Sí, pero comenzaré este tema desde una base concreta afirmando que el mundo es. Bueno, entonces, una base concreta. Si usted escribe bien, se sobreentiende que concreto, pues para el que va a leer. Entonces, a veces eso de decir concreta, comenzaré, podría sobrar. Pero repito, respeto que te sientes seguro iniciando, comenzaré. Ese concreta es como cuando uno dice también, siendo muy precisos en este análisis. Y deje que el autor, que el que lee, el perceptor, concluya si es concreto, si es exacto, si es correcto. No, déjeselo a él, no lo diga usted mismo. Aquí, dicho de paso, pasa lo mismo en estos textos cuando uno utiliza mucho adjetivo y mucho calificativo. Los textos académicos no es recomendable los adjetivos y los calificativos, ¿sí? Los maximizar, por debajear, pues poner mínimos, poner máximos, no es lo ideal. Es sustentar, afirmar, pero cuidarse de esto. ¿Me hice entender, Alejandro? Sí, profe. Entonces, hasta donde dice planeta, lea lo que dice después de planeta, que es lo que me parece a mí que le sirve ya para el párrafo de desarrollo donde usted va a explicar, va a dar alcance a las afirmaciones y al tema que usted está tratando. Bueno, a pesar de esta gran riqueza cultural que trae muchas cosas buenas consigo, también se suelen generar muchas veces conflictos o desacuerdos que nos hacen reflexionar de manera crítica sobre nuestro actuar en determinadas circunstancias y cómo interactuamos en la vida social, dentro de esa comunidad y en contacto con otras culturas. Ahí ya está explicando lo que dijo arriba, entonces yo lo dejaría, no lo desperdiciaría en la entrada, ¿sí? Repito, tiene como implícito los subtemas, porque es muy amplio, lo cultural, la diversidad del mundo. Hay un asunto también ahí que vamos a ver más adelante, que son unas palabras que llaman comodines. Cuando usted dice diferentes cosas, no, aspectos, situaciones, ¿ya? ¿Sí la cogió Alejandro? ¿Dónde está la corrección de cosas también? Profecía casi La palabra analizando. bueno, malo, bonito, maravilloso. Por ejemplo,
Yo tengo un vicio que tiene la gente, súper bueno, ese súper es un comodín, súper, ¿no? Muy bueno, o está bien, pues está bien, perdón, está bien, estás. Entonces, yo te lo voy a reemplazar acá y para que todos aprendamos aquí. Lee esa parte donde dice eso que te acabo de cosas, ahí en esa parte que leíste. Sí. A pesar de esta gran riqueza cultural que trae muchas cosas buenas consigo. Entonces, a pesar de esta gran riqueza cultural que implica diferentes situaciones, o si lo que quieres decir es que implica un sinnúmero de consecuencias, o un sinnúmero de antecedentes, o un sinnúmero de situaciones, o un sinnúmero de variables, pero que no sea cosa, porque cosa, es indefinido, ¿cierto? ¿Es claro, Alejandro? Sí, profe. Ese no hace parte pues de lo de hoy pues tan estrictamente porque estamos corrigiendo la estructura, las ideas, pero tenlo en cuenta. ¿Cuánto te pones en ese párrafo de entrada? ¿Cuánto te asignas con las observaciones que te he hecho y cómo lo vas a mejorar, Alejandro? Profe, un 0.7. Sí, está bien. Es suyo. Yo le pondría un 0.8, sí, yo diría un poquito más, pero es de ustedes, está bien. Repito, en estas autoevaluaciones pasan los dos extremos, el que todo es bonito y entonces le da dolor ponerse menos de 0.5, 0.7, entonces todo es bonito y no es objetivo. O el que al contrario, se dan látigo, yo llamo eso autoflagelarse. Dan látigo, pues entonces lo yo es malo, no, ni lo uno ni lo otro, ni que se ponga 0.2, 0.1 cuando como en estos casos que he escuchado, ni tampoco que pongan 0.9, 0.8. El 0.7 está ahí intermedio, vale. ¿Sí? Bueno, queda claro que entonces ese párrafo de entrada vale 1 y de qué conforma. Voy a continuar con Juan Manuel y con Luisa, pero con los párrafos de desarrollo. Esto para que alcancemos y no nos tratemos de no pasarnos de la hora de la clase, ¿cierto? Pero en este momento quiero saber si hay dudas, quiero aclarar algo más o hay un caso particular que quieren que les aclare sobre el párrafo de entrada para que entren a valorárselo, a calificárselo, ustedes mismos, a calificárselo, no, a valorarlo y asignarle una nota a ese párrafo de entrada que vale 1. ¿Hay dudas, hay comentarios sobre esto? Ya hicimos lo del título, ya hicimos el párrafo de entrada, entonces estamos autoevaluando. O alguien que tenga dificultad con la autoevaluación, que esté, bueno, no me siento, estoy perdido, estoy confuso, bueno, acláreme, y eso nos sirve a todos si hay intervención en ese sentido. Los escucho, antes de seguir con el otro punto. ¿Es claro todo? Profe, no sé si de pronto a mí me pueda colaborar con la autoevaluación del título. De pronto tengo un poquito de dudas para hacerlo ahí. Rápidamente, lea. Variaciones culturales en la humanidad. Y yo puse ya después Alejandro Parra entre paréntesis. Bueno, viene aquí algo y gracias por la intervención. Resulta que también como existen palabras comodines, el comodín es lo que sirve para todo. En el naipe lo acomoda. Bueno, bonito, súper. Resulta que hay frases que son comodines también. Entonces, Alejandro, esa frase, ¿qué me dice? Léala otra vez. Variaciones culturales en la humanidad. Ay, de eso habla el texto, pero todavía es muy genérico. Entonces, diferencias en un mundo, pues sea más concreto. Digamos que a esa frase le falta. Y vamos a ver eso que hablamos, sujeto, verbo, predicado, que sea completa. No quiero decir que van a escribir unas 2 renglones, 3 renglones, no, porque ya no sería una frase, sino un párrafo metido arriba. Entonces, lo primero es que a ese título yo le corregiría la frase. Yo diría que no hay línea de autor, porque está el nombre, pero hay un paréntesis y no está el cargo. Entonces, digamos que ahí podríamos hablar de 0.5, 0.6, no más. ¿Sí? ¿Ya me expliqué por qué, Alejandro? Sí, profe, sí. No entre paréntesis, no al final, no encima de la frase, aquí está, debajo de la frase, pero entre paréntesis. El paréntesis se utiliza dentro de un texto para aclarar. Es como cuando uno habla en voz bajita, vea tal cosa, para aclarar, para precisar. ¿Sí? Y en el caso de un título, la gente, pues en un encabezado, la gente lo utiliza como para precisar precisamente cuando diga, para precisar, perdón, ahí hice una redundancia, estudiante de Facultad de Ciencias Económicas, puede ser, paréntesis, seccional Oriente, aunque el paréntesis no queda bien en una línea de autor, pero si lo fuéramos a poner sería para aclarar que es de la Universidad de Antioquia y que es de la sede Oriente. ¿Sí me hice entender con la explicación que le di a Alejandro? Para todos. Sí, profe, muchas gracias. Y todos, el resto de compañeros. Sí, señor. Bueno, entonces quería que le dijera un 0.6 le pongo yo. Le pongo el 0.5 y ese paréntesis que no es adecuado, pero está el nombre, le pongo un 0.1, la otra parte.
Continuemos entonces. Vamos, Juan, démosle primero el uso de la palabra a Luisa y después vas vos. Vale, Luisa, párrafos de desarrollo. Bueno, dice, el mundo entero está regido por diferentes ideales, religiones, posturas y culturas que forman y hacen parte de cada comunidad. Se puede evidenciar que cada uno de estos componentes generan diferentes necesidades que conllevan a que el ser humano se acople y alcance cierto nivel. Un ejemplo de este se puede ver en la comunidad indígena llamada los suris, ubicados en África, donde los hombres practican el deporte donga, en el cual con varas largas muestran sus destrezas en la lucha. El hombre que gane es merecedor de una buena esposa y un estatus de respeto dentro de su comunidad. Si miramos sus estilos de vida, no son tan cómodos y confortables como los que se puede ver en este otro ejemplo. Mark Zuckerberg, creador y fundador de Facebook, Bill Gates, creador y fundador de Microsoft, y Jeff, accionista mayoritario, son magnates en temas de informática y tecnología. Cada uno demuestra por medio de sus conocimientos y capacidades cuál podría ser el mejor en este campo. Si miramos sus estilos de vida, unos pueden ser más sencillos que otros, pero sus cuentas bancarias demuestran realidades muy diferentes. A lo que quiero llegar es que cada uno de estos escenarios fueron formados con diferentes culturas, ideales y creencias que tienen algo en común y es llegar a un punto alto de estatus. Bien, léame la primera parte, como hasta el segundo renglón, por favor, Luisa. El mundo entero está regido por diferentes ideales, religiones, posturas y culturas que forman y hacen parte de cada comunidad. Bien, bien, Luisa. Resulta que, primer asunto, por ahí está la palabra cosa, cuando los de África, entonces logros, metas, pero no cosa, ¿sí? Okay. Bien, aplica lo mismo que el que corregí, que anoté ahorita, pero me llama la atención que ese segundo párrafo comienza diciendo lo que debería decir el párrafo de entrada. El párrafo de entrada dice las diferencias culturales y dice eso que dices ahí, lo cultural, los ideales, ¿sí? Ahora, en función a eso, ahí estás hablando con dos ejemplos muy buenos de los ideales en dos culturas, sí, pero tienes que ser más explícita cuando empiezas a desarrollar. Ahora, pueden ser párrafos de desarrollo o un párrafo de desarrollo. Por ahora, un párrafo para que sea pues el ejercicio que teníamos para hoy. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si estás diciendo al comienzo de ese párrafo de desarrollo, ¿sí? Que el mundo está de ideales, eso lo dijiste arriba y dijiste marcado por ideales, culturas. Entonces ahí comienzas diciendo, como se dijo o como ya se afirmó, ¿sí? O simplemente entras al grano, los ideales en el mundo están marcados por el ejemplo de los de África con la vara y los logros, el ejemplo de los que hacen plata y que dicen ser humanitarios, que lo entiendo muy bien lo que dices, pero finalmente son máquinas de hacer plata, ya, listo. También marcado por las diferentes culturas. Ahí está mezcladito la cultura y el ideal en lo de África. Después viene el ideal y el estilo de vida en los otros señores, ¿sí? Más lo otro que dices ahí, creo que religión, no sé. Entonces es diferenciarlo. Para eso hay formas de poner punto aparte o punto seguido dentro del mismo párrafo y decir de otra parte o en este mismo línea de ideas, pero enfatizando en la cultura. Entonces diferenciar para que quede bien. Ahora, si consideras que cada uno de los elementos enunciados como subtemas del tema general que es la diversidad en el mundo requiere un párrafo, son los párrafos de desarrollo, ¿sí? Ahora, para entrar en ese párrafo de desarrollo son los conectores, para seguir que la persona sigue en la línea. Entonces, como se dijo anteriormente, de acuerdo con lo anterior, entonces empieza a exponer. Viene otra anotación y es, ahí por ningún lado está la referencia directa a las imágenes que vimos en clase. Pues yo estoy diciendo, no diga, de acuerdo con las imágenes que nos mostró el profesor, no. Curiosamente no tiene, pues no está hablando ni del hambre ni de lo que muestra allá, pero lo que sí es cierto es que te inspiró, te llevó a poder escribir. Y eso era lo que yo pretendía. Quiero hacer la claridad que necesariamente pues tienen que escribir lo que yo quiero ver o lo que yo pretendía con esas imágenes, no. Pero no está tocando nada de lo que vimos ahí, porque en esas imágenes no están la tribu de África, no está Zuckerberg ni estos magnates, pero te inspiró y fue el punto de partida para plantear las diferentes modalidades que hay en el mundo. Y eso es válido, Luisa. ¿Sí me hice entender? Claro que sí, profe. ¿Cuánto? Bueno, esos párrafos de desarrollo tienen 1.5. ¿Cuánto vas a poner en esos párrafos de desarrollo con las apreciaciones que te hice? Profe,
no sé, 1. Ujú. Exactamente 1. Es decir, el 60% alcanzó. Porque hay algo que hay que reorganizar. ¿Es claro, Luisa? Profe, pues a ver, yo había tocado, o sea, yo puse como ese ejemplo, digamos por lo mismo, porque pues como que lo vi muy puntual y quise hacer como esos contrastes, ¿cierto? Y ya sí más adelante, sí, no hablé específicamente como de cada imagen que vi en los videos, pero sí pues me refería a ellas. Sí, Luisa, pero yo estoy diciendo que no necesariamente te tienes que referir a una imagen. Yo dije, no lo tiene, pero sirvió de punto de partida. Y yo pretendía eso, que escribieran. Nadie está diciendo que tengan que escribir al pie de la letra lo que vieron, no. Es Ah, ok, claro lo que hiciste. Lo que ok. estoy diciendo que se puede mejorar es la forma como desglosas, como estructuras cada idea para que sea entendible a quien lee. Ah, ok, ¿Ya? ok, ¿Ya? perfecto. Bueno, Ismael levantó la mano para leer o tiene alguna duda. Si es duda, Eh, la soluciono. Pero si no, seguimos con Juan Manuel, que a él le prometí el uso de la palabra y que leyera su ensayo. Ismael. profe, no, era para leer. Bueno, no, entonces hagamos ahorita en los de cierre para que nos alcance el tiempo. Juan, tu párrafo de desarrollo. Párrafos de desarrollo. Adelante, te escuchamos. Perfecto. En el mundo todo puede ser visto y juzgado desde muchísimos puntos de vista, dependiendo de cuál te toque, de cuál te muestre. Podemos decir que en las imágenes está lo positivo y lo negativo de la vida, cara y sello. El hecho es que son dos verdades en un mismo mundo y no podemos ver las dos al mismo tiempo. No podemos juzgar una sin saber qué pasa en la otra, no hacer juicios a priori. Tratar de mirar primero ambas partes y así entender qué es lo que realmente pasa, cómo se vive cada verdad. La vida dio un giro enorme con la llegada de nuestro amigo el COVID-19, este virus que nos encerró, que no distinguió ni eligió entre razas, géneros o estatus social. Nos puso en un mismo campo, en una sola realidad, donde todos somos vulnerables, todos tenemos los mismos riesgos. Nos juntó en la cara de una misma moneda. Bien. Ahí hay todavía una exposición muy general, pues muy abierta de lo que posiblemente dijiste en el párrafo de entrada, lo cual no hace pues que esté mal el párrafo de desarrollo, pues pero sí que no seas, pues no haya sido acertado, ¿sí? Pero sí requiere que tenga más concreción. Entonces, si arriba dijo esa realidad, a mí se me hace que está repitiendo lo de arriba, o si no, lo está extendiendo, pero acuérdese, subtemas claros. Entonces, hay dos subtemas. Arrancaste diciendo que Juan, recuérdame. En que en el mundo todo puede ser visto y juzgado desde Eso, muchísimos entonces hay puntos de puntos de vista. vista, hay autoridades, ese es un tema que vas a desarrollar, un subtema. El otro subtema es el de cómo nos cambió la realidad con nuestro amigo el COVID, que lo pusiste así, nuestro amigo. Es una Sí, señor. connotación que le estás dando, válido pues, pero repito lo que dije ahora, los adjetivos, las autodenominaciones, todo eso, hay que cuidarse de ellas. A no ser que el tono que yo esté utilizando sea un tono de ironía, un tono de humor, un tono de doble sentido, que en el caso de lo académico no se usa mucho. Sin embargo, respetable que lo hayas puesto ahí para hacer pues como que bueno, que no es malo, que es algo que se hace parte de realidad. Nuestro amigo llegó, o sea, que la realidad no es mala per se, sino que es para afrontarla. Me parece que le falta como darle concreción a esos subtemas, repito, para que sean concretos. Entonces, en este caso hay que recoger lo que se tiene y con palabras acertadas, conectores, precisiones y con puntuaciones, darle pausa, darle secuencia para que quede bien expuesto lo que quieres decir. ¿Sí, Juan? Perfecto, sí, señor. Muy bien. Bien, entonces, el párrafo de entrada dice ahí idea del foco, la descripción del tema y el problema por ejes en entrada, ya lo estaba leyendo otra vez, pero entonces el de desarrollo es ejes articulados, cuando digo articulados es lo que les he venido diciendo a las dos personas que leyeron, es articúlelo, dele sentido, conéctelo bien. Y después secuencial, y ahí es donde van los antecedentes y las proposiciones, ¿cierto? De dónde viene, cómo llegó, como decía Juan, al mundo, nuestro amigo el COVID, eso ha hecho, la insensibilidad, los diferentes puntos de vista, en fin, y esas son las proposiciones. Entonces, el párrafo o los párrafos de desarrollo tiene un valor de 1,5. Miren cómo con Luisa ella, yo estaba pensando en ese 1, ¿sí? Castigarse con 0,5, quitarle 0,5 para que eso sea la mejora. ¿Por qué? Porque cumplió con un 60, 70% del cometido. Así deben hacer ustedes. Preguntas. ¿Hasta dónde vamos? Ya hemos calificado 3,5 de nuestro ensayo. Ya deben tener calificado a partir de 3,5. ¿Cuánto? Tienen 3, tienen 2,5, tienen 2. Ahora, no les dé miedo. Si amerita que se califiquen duro, con severidad, háganlo, pero lo sustentan. Que eso es autoevaluación, ¿cierto? ¿Es claro hasta ahí?
Bueno, entonces tenía manos levantadas ahorita, tenía Ismael y ¿quién más había levantado mano? Bueno, recuerdo a Ismael, vuelve y levante la mano quien la tenía ahora. Ismael, párrafo de cierre. Listo, profe. Avanzar en la igualdad es fundamental para el control de la pandemia y la recuperación sostenible de la economía. Para alcanzar dicha finalidad es primordial atender la crisis sanitaria. Para dar paso a la reactivación económica se deben dar políticas monetarias que contribuyan a la mitigación de los efectos de la pandemia, políticas sociales para atenuar el impacto sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad, políticas productivas y por último debe haber una mayor cooperación internacional. En conclusión, la desigualdad es algo que siempre ha existido y permanecerá indefinidamente en la sociedad. Nuestro deber es velar porque los derechos de la expresión de los recursos se dé con equidad para disminuir progresivamente la brecha que hay en la distribución de las riquezas y acercarnos más a un mundo de justicia e igualdad. Bueno, ese párrafo, Ismael, es redundante. Entonces, cuando empiezas con todo, eso hace parte del desarrollo, de las explicaciones. Cuando dices en conclusión, ahí es donde cierras. Ahora, asumo que entonces el título y el párrafo de entrada hablaba de las desigualdades y hablaba que esas desigualdades se dan por diferentes factores como los que mencionas allí, que en el desarrollo vas a explicar cómo consiste cada uno, como lo haces en la primera parte de ese cierre, y que el cierre realmente es en conclusión todo lo que afirmaste. ¿Qué es un párrafo de cierre? Un párrafo de cierre concluye, un párrafo de cierre da soluciones, como dice ahí, como está diciendo ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Profe, yo Cierre. tengo una pregunta. Voy a terminar la idea. Y da soluciones, termina con una reflexión, hace un llamado, pero siempre, miren, cuando uno mira un texto es una unidad, recuerden, palabras, frases, párrafos, y los párrafos conforman un texto, y el texto tiene una estructura, título, párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre. Entonces, si yo reviso un ensayo es porque yo digo, bueno, en la entrada dice cuál es el tema principal y los subtemas, en el desarrollo desarrolla cada subtema y en el cierre concluye, afirma, comprueba a partir de los subtemas y de las afirmaciones que hizo en el desarrollo, a qué llegamos, a qué concluimos. Entonces, ese texto que acabo de escuchar requiere que concrete, porque miren, si ustedes notan, él comienza a decir, a explicar más y dice, en conclusión, ahí sí ya parece cierre, pero en esa conclusión dice lo que concluye y vuelve y como que se engancha otra vez a explicar. Entonces hay que concretarlo. ¿Es claro? Sí, señor, muchas gracias. Claro, Ismael. ¿Cuánto en ese cierre? Pues por ser redundante, yo diría que un 0.6. Póngase .7, .8, no es tan duro, póngase la mitad. Ah, bueno, profe, gracias. Mentiras, pero si quiere poner .5, haga lo que es un acto muy personal. Pero yo lo pondría un .7, un .8, pues la mitad del punto. Profe, Voy a qué pena. aclarar. Sí, es que no había visto que valía 1.5, pensé que también valía 1, pero sí, sí. No, póngase la mitad, bueno. Listo, voy a solucionar inquietudes para hacer una última parte del cierre. Valentina creo que quería hablar, o quién más. Juan Manuel Profe, yo levantó la quería mano. preguntar ¿Quiere preguntar? Sí, quiero preguntar, ay, perdón. Yo quiero preguntar si es correcto cuando uno está concluyendo decir en conclusión. Es que a mí una vez alguien me dijo que eso no estaba bien escrito. Depende cómo esté. Finalmente, en conclusión, para terminar, son formas de cerrar. No es que esté mal escrito, no es que esté bien, esté mal, sino que depende cómo lo utilice. Esos son conectores y los vamos a ver. Lo importante es que usted indique que ya está cerrando, ¿cierto? De acuerdo con todo lo anterior, teniendo lo anterior, ¿sí? Podemos concluir, puede ser, para evitar en conclusión. Lo que pasa es que en conclusión también se vuelve una frase de cajón, o sea, un comodín, pero depende cómo lo utilice, ¿sí? Juan, ¿tienes una Bueno, inquietud? está Juan bien. José. Profe, no era para ver si podía leer mi párrafo de cierre. Bueno, vamos a dar unas indicaciones finales y si alcanzamos lo hacemos para poder dar lo de los talleres, ¿cierto? Que ya nos faltan como 15 minutos. ¿Listo? Listo, tranquilo. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Dudas sobre el ejercicio que acabamos de hacer? Bueno, Profe, sí. no, yo tengo un ensayo, ¿cuánto puede ser lo mínimo, lo máximo? Realmente un ensayo no tiene extensión. Pues digamos que usted encuentra ensayos académicos a tipo paper que tienen 20 páginas. Entonces, lo importante no es la extensión ni en número de hojas, ni en número de letras, ¿sí? Sino que tenga una buena estructura. Entonces, la valoración es que tenga los puntos que estamos analizando. En este caso, nosotros dijimos, hombre, entre una página y 2 páginas.
¿Es lo suficiente para este ejercicio, para autoevaluarlo? Tal vez 2 páginas y media, bien. ¿Sí? Pero quiero aclarar que no, la extensión, tan sencillo como que si uno dice es de 10 páginas, entonces la gente le aumenta de tamaño. Y la Calibri o en New Roman es que se llama así, que es lo que... ¿Por qué esas? Porque son las letras más legibles. Hay letras muy bonitas, pero son difícil lectura por sus formas, sus curvas. Entonces, no es necesariamente la extensión la que hace que el texto sea de calidad. Es que sea concreto, que tenga esa estructura que estamos hablando hoy, que tenga epígrafe, pues cuando lo tiene, que tenga un título conformado exactamente, que uno encuentre la información, que sea claro, que cierre, que desarrolle, que cierre. ¿Me hice entender? Sí, señor, perfecto. Bueno, una última pregunta. ¿Quién de ustedes en el texto utilizaron datos o referencias? Karen, tú que me dices que ya has visto el ensayo. ¿Utilizaste citas y referencias? Sí, señor. ¿Cómo las utilizó? Léame nomás el pedazo donde la utilizó. Entre fines de marzo y comienzos de abril, el mundo cerró las puertas de sus escuelas. En pocos días, 9 de cada 10 estudiantes de más de 190 países quedaron alejados de las aulas, de los patios, de los pasillos y de los salones de música. Profe, ahí lo puse, pues yo sé que se pone entre comillas y se pone el nombre de la... Dijo de los pasillos, se le fue la señal. Lea esa última parte para entender bien. Quedaron alejados de las aulas, de los pasillos y de los salones de música. Sí. Entonces ahí yo hice pues como fue sacada de otra parte, no fueron mis propias palabras, lo que hice fue ponerla entre comillas y poner el nombre del autor. Y al Léalo final cómo lo puso, léalo cómo lo puso. Cardini Alejandra. Y Al puse final. la fecha. Sí, señor. Bueno, ahí hay un asunto que no vamos a evaluar hoy porque no hemos explicado el tema, pero no está correcto, Karen. Profe, yo también puse una referencia. Bueno, ya voy a explicarle a Karen por qué, ya voy contigo. No es correcto, no lo vamos a evaluar hoy, lo ponía también como un agregado por si alguien lo puso. Digamos que las citas pueden ser directas o indirectas, pueden ser en función del autor o en función del tema. Entonces ahí no es correcto. Correcto. Ahora, las citas, ahí no hay una cita realmente, ahí hay unas entre comillas y estás insinuando que respetando el autor, pero no está bien citado. Entonces, bien citado es decir, por ejemplo, no me acuerdo el autor, pero supongamos que sea tuyo. Arbeláez, paréntesis, 2012, tan, comillas. Pero antes digo, según lo expresado, o tal como lo plantea Arbeláez 2012, repito el apellido y el paréntesis con el año y digo lo que dijo esa persona y lo pongo entre comillas, tal cual. Estoy diciendo que está en una cita directa en función de un tema, de un autor, perdón, ¿cierto? Cuando es en función del tema es cuando digo, empiezo a definir y es indirecta con mis propias palabras, se llama parafraseo, y al final pongo entre todo un paréntesis el apellido, coma y el año. Pero eso lo vamos a aprender. Hoy no lo vamos a evaluar, ni quien no tiene referencias no tiene por qué bajarse la nota que se va a poner allí. No, no hay problema con eso. Pero lo vamos a aprender en precisión, Karen, ¿vale? Entonces, por ahora, corrígelo, lo vas a corregir, pero no lo tienes en cuenta, ni vas a alterar tu nota. ¿Listo, Karen? Listo, bro. Bueno, Yamile, ¿tienes otra opción? Yamile ha dicho que tenía otra. ¿Quién más dijo que tenía referencias? Profe, con lo que yo mencioné de los indios del África, pues de esa tribu, tengo que citar digamos, como la página donde saqué esa información. Lo que pasa es que usted ahí lo está poniendo como un caso, lo expuso. Entonces, acuérdense que una cita hay que introducirla. ¿Qué es citar? Es traer al autor. Entonces, ok. No es necesario entonces. Tal como, de acuerdo con los estudios hechos por la National Geographic, paréntesis, National Geographic, Nueva York, 2000 tal, punto, y empiezas a hablar del tema, y ahí no sería en función del autor, sino perdón, de acuerdo con estudios recientes, las tribus de África, no sé qué, no sé qué, no sé qué, tal como entonces lo exponen en diversos documentales de la National Geographic, de la ONU con la UNESCO, y entre paréntesis pone UNESCO 2016, punto y coma, National Geographic, porque está en función del tema. Pero lo vamos a aprender a hacer. ¿Ya? Usted tiene la opción de dejarlo así, necesariamente no entre comillas, yo lo veo como planteando pues la situación, pero si es parafraseado y sacado tal cual, lo pones y al final pones la cita, pero en este caso pues no lo tomemos como si hubieras puesto cita, porque realmente no está introducida. Siempre uno llama al autor, dice de quién es, entonces cita, y al final debe poner las referencias.
Karen, si pusiste la referencia al final, la cita al final de esta es la referencia. ¿Qué es la referencia? Toda la reseña APA con todos los datos. ¿Quién más dijo que Yo tenía? tengo una pregunta. Sí. Las referencias, tengo entendido que se hacen con sangría francesa, ¿sí? Las referencias. No, las referencias no se les pone ni numeración ni sangría, simplemente con un guión. Y se ponen, ni se numeran, se ponen con un número, en orden alfabético, ¿sí? También lo vamos a ver. Y lo de la sangría es algo que hace parte del estilo que en algunos manuales y de acuerdo a alguna publicación se lo piden a uno, no lo hace. Pero el norma APA no habla de una sangría, habla simplemente de ponerlo allí y ponerlo con un guión y respetar que sea en orden alfabético, ni se numera, ni, ¿sí? Pero es parte de estilos que algunas publicaciones le piden a uno. En ese caso, usted se ajusta a lo que le están pidiendo. Que no se lo digan, entonces asuma lo que dice la APA, que es la general para todos. ¿Sí, Karen? Listo, profe, gracias. Bien. ¿Quién más dijo que tenía referencias? Bueno, aquí voy a hacer dos asuntos. Juan, quisiera escucharte, pero no nos da el tiempo ya. Y voy a negociar otros 10 minutos con ustedes porque quiero introducir el otro tema, el taller que vamos a realizar. Ese taller nos va a ayudar aquí en este párrafo, o sea, en este ensayo, o sea, para la segunda versión. ¿Es claro para todos la forma como autoevaluamos? ¿Alguien tiene dificultades con esa autoevaluación de su ensayo? Profe, ¿dónde ponemos esa nota? Bueno, recuerde que dimos la indicación. En la misma hoja donde usted se evalúa y se evalúa, suma todo lo que se puso en cada una de las 4 partes, título, párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre, y al final hace la sumatoria. Entonces, lo ideal es que lo ponga en la parte de arriba del texto, al lado de su nombre o al lado del título completo, pone la nota total, la sumatoria. La pone allí y una vez ya esté en el archivo, sube ese archivo con nota a Dropbox. ¿Sí? ¿Quién abre Dropbox para que nos digan dónde está esa actividad? Es la carpeta número 3, si no estoy mal, y se llama primer ensayo 1, autoevaluado o ensayo autoevaluado. Por favor, ¿quién nos ayuda con la tarea de buscar la carpeta para que nos explique? Mientras yo avanzo con otro tema acá. Está como primer ensayo real de imágenes autoevaluado. Es la carpeta 3, ¿cierto? La 3, sí, señor. Bien. Luisa, puedes buscar y si tienes dificultad me dices aquí al final, ¿vale? ¿Respondí a tu pregunta acertadamente, Luisa? Se desconectó Luisa. Parece, ¿cierto? Bueno, para todos entonces la indicación y si Luisa regresa, le recordamos lo que acabo de decir, ¿vale? Bien. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Profe, yo tengo una duda con lo de la imagen. ¿La imagen va en el mismo archivo que vamos a mandar con el ensayo? ¿Cuál imagen? La imagen del reel o No, no no, se... no, es que la imagen de la que estoy hablando es la imagen de cuando usted hizo su texto a mano, usted le toma una foto y pone la imagen, pero si usted lo hizo en Word, no, simplemente el ensayo y la valoración. Ah, ok, listo, Cuando estoy profe. hablando de imágenes, que hay personas que dicen, no, yo no lo digité, yo lo hice a mano, o lo hizo, lo imprimió y le calificó a mano, se puso las calificaciones, el chulito, pues, y todo esto. Entonces, que le tomen imagen y lo manden como imagen pegado a un archivo de Word, pero me refiero a esa imagen, no a los reels ni a esto, eso ya está montado en el blog. Ah, ¿Sí, listo, Juan? profe. Sí, señor. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces voy a negociar, voy a autopedirles a ustedes, por favor, para que nos quede completo el tema. Hoy nos descuadramos en tiempo, muy buena la primera parte, pero también porque teníamos una actividad aplazada de la semana pasada. Bien, entonces voy a pasar aquí rápidamente a explicar el tema de oraciones y el tema de inferencias para que con la presentación de clase ustedes puedan desarrollar los talleres. Entonces, me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, este material que estoy exponiendo aquí, que está grabado en la clase, va a quedar como el tema de estudio para desarrollar los talleres de oraciones y de inferencias. Lo mismo la presentación que yo mando durante la noche de hoy, aspiro que suba rápido la información y los enviar. Entonces, uno de los textos que hay allí que se llama lectura crítica, ¿cómo es? Lectura, que está en las lecturas recomendadas desde la semana pasada, habla de entonces cómo hacer lectura crítica de un texto.
Entonces dice que hay hay varios elementos, 2, 4, 6, 7 elementos, sí, al leer. Entonces, cuando yo leo, debo de inferir, percibir, teorizar, hipotetizar, abducir, colegir, interpretar, ¿ya? Inferir es dar un juicio, conclusión. Percibir es adquirir un conocimiento. Teorizar es formular idea, punto de vista. Hipotetizar es formular otras afirmaciones a partir de los datos que encuentro. Abducir es separar, diferenciar los significados. Colegir es sacar conclusiones y comparar a partir de un razonamiento. Entonces comparo con lo que yo pienso, lo que traía y lo que adquirí, comparo con otros textos cuando estoy haciendo lectura simultánea. Interpretar es explicar y dar alcance a un significado. Repito, todo esto está en ese documento, lo explico acá en cuanto a texto. Ahora, cuando es escribir, entonces, yo debo tener en cuenta lo que tanto he insistido, la gramática, la sintaxis y la semántica. Bueno, repito acá, hoy vamos a hablar en particular de la inferencia, ¿sí? Para aprender a hacer inferencias a la hora de escribir. A la hora de leer e inferir es esto, es juicio o conclusión. Y a la hora de escribir, la inferencia se convierte en argumento. ¿Sí? Entonces ahí cuando evaluamos hoy, yo evalué la estructura, evalué los subtemas, pero nunca dije, venga, eso no tiene una buena argumentación. Todavía no estamos argumentando. Quiere decir que para la segunda versión del ensayo de hoy, vamos a emplear esa argumentación. Entonces acá ya al escribir tenemos que tener en cuenta gramática, sintaxis y semántica. La gramática son esas reglas, signos. La sintaxis es el orden que le doy a las ideas, a las palabras, que es lo que estamos trabajando hoy, ¿sí? Como estructura. Y la semántica es el sentido, lo que quiero decir. Entonces ya es como estructura y como argumento desde la inferencia, ya cuando escribo, un buen ejercicio con los 3 pasos que tiene una inferencia del significado y la interpretación. Esto me lleva entonces que el texto tiene una estructura y se construye un ensayo, que es en lo que estamos trabajando. Rápidamente, la estructura de una oración, sujeto, verbo, predicado y complemento. A ver entonces, ¿qué es el sujeto, qué es el verbo, qué es el predicado, qué es el complemento? Mariana, adelante, explíquenos. Cuando digo explíquenos es porque es un tema que ya vimos en el bachillerato, en el programa de séptimo y en el programa de 10, de décimo. Esto es un repaso, pero quiero que lo recordemos para hacer el primer taller de oraciones. Mariana, ¿tienes oportunidad de Mariana Arango? Hola, profe, permítame que estoy conectada desde el celular también, entonces me da eco. Sí. Explica entonces. Sujeto, verbo, predicado. Bueno, el sujeto se entiende cuando se habla de la persona, sea en primera persona, segunda persona o tercera persona. El verbo es la acción que se realiza. Y el predicado no recuerdo muy bien, y ya el complemento es como la acción que se hace, ¿no? Bueno, vamos a precisar. Sujeto es la persona, el animal, ¿sí? O el objeto del cual se va a hacer se habla o se hace una acción. Recuerden que hay acciones que no son necesariamente las hace una persona, ¿sí? El verbo es la acción, ¿sí? El predicado es la explicación de esa acción, ¿cierto? Y el complemento es cuando hay que precisar esa explicación de la acción. Entonces hay complementos de lugar y complementos de tiempo, ¿sí? El perro come concentrado. Sujeto, verbo, predicado. Es una frase submínima que no debería tener más riqueza. Pero entonces voy a enriquecerla. El perro, ¿sí? El perro de nuestra casa llamado Pepe come concentrado en horas de mediodía. Ello hace que esté bien nutrido. La nutrición debe aplicarse periódicamente y todos los días, por ejemplo. Pues ahí redundé. Estoy haciendo un sujeto bastante compuesto, un verbo bien explicado con su predicado y traté después de hacerle como el complemento. Yo no quedé contento como la forma como complementé, ¿cierto? Entonces el complemento podría ser en el lugar que está en el patio de la casa en horas de mediodía, pasar el lugar y el tiempo para el espacio y el tiempo. Ese es un complemento. Entonces vamos a hacer un taller donde me proponen 10 frases. Y esas 10 frases hay que organizarlas de manera correcta siguiendo la estructura de una oración. Ese taller lo vamos a hacer para la próxima y lo vamos a traer hecho para que hagamos autoevaluación. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Voy a mostrar acá, voy a abrir mientras tanto, mientras hay más dudas, más inquietudes, mi Dropbox, ¿cierto? Donde voy a mostrar en dónde están los talleres,
¿sí? Alguien que mire, bueno, quien miró ya en Dropbox, creo que fue Juan Manuel. ¿Dónde Señor. están los talleres? ¿Cuáles, profe? Donde dice talleres, creo que es la carpeta 5. La 5. Sí. Gramática y ortografía. Sí. Esa es la 6. La carpeta 6. Sí, señor. Listo. Yo estoy aquí ingresando con... Hola. Hola, El profe se quedó congelado, ¿cierto? ¿Cómo estás? sí. Profe, revive. No, aparte ya lo perdimos. Estaba diciendo aquí cuando el sistema me sacó que estaba tratando de ubicar el blog, ¿cierto? Entonces también me generó un conflicto acá y no me deja ver. Pero en el Dropbox Juan Manuel nos estaba contando en dónde está la aplicación. Entonces la carpeta 6, abre ahí por favor, la carpeta. Si quieres, comparte, abre el taller de oraciones, por favor. Listo, profe. Celebraciones, inferencias, conectores 1, conectores 2. Oraciones. Oraciones. Sí. La carpeta está vacía. No, pero es que acuérdese que cuando yo miro el material de clase voy al menú central. Entonces devuelva hacia el menú central donde están antes de entrar a lectoescritura regiones. ¿Ya? Me están copiando todos. Es importante tener en cuenta esto. Sí. Yo ya lo abrí, profe. Listo. Lea el taller, por favor. Bueno, dice, por favor, ordene, es la forma más correcta las siguientes oraciones. Y dice, 1, me da el sol en el jardín. Listo. ¿Cómo sería esa frase de acuerdo a la estructura sujeto, verbo, predicado? Valentina, ¿cómo sería? El sol me da en el jardín. Sí, digamos que sí, pero hay que sustentarlo, hay que elaborarlo. Entonces cada quien va a tomar las oraciones, las va a organizar y las va a traer hechas para la próxima clase. ¿Es claro este ejercicio? Profe, qué pena, yo no entendí muy bien dónde está la carpeta de Dropbox. Valentina, explique bien dónde está la carpeta, por favor, para todos. Bueno, cuando usted ingresa, no se va a ir a los grupos de lectoescritura, al grupo 30, sino que simplemente va a bajar por completo y hay una carpeta que dice, espérame un segundito, dice talleres, gramática y ortografía. Es la última carpeta que hay. Está después de libros 45. Le va a dar clic ahí. Pues esperen que estoy esperando a que me cargue. Y luego dice talleres, gramática y ortografía. Es una carpeta. Le da clic ahí. Después ya ahí están los talleres. Dice oraciones, inferencias, conectores. La 1 es la número 1 es oraciones, ¿cierto? Sí, señor. La abre y le abre el taller. ¿Está claro? Exacto. Sí, profe, acá ya lo tengo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, rápidamente recuerden que negociamos otro tiempito y es para que nos quede, porque esto le sirve para mejorar también el ensayo. Entonces, inferencias. Bueno, ¿es claro lo que vamos a hacer con el taller de oración? Van a tomar el taller. Profe, Sí. profe, sí, sino que yo ahorita he entendido que proponer unas frases, o sea, no es No, que no, uno no, las no. proponga, sino tomar esas que Ordenar. usted nos muestra ahí. Sí. Ahora, yo Ah, listo, ese profe. taller lo tomé de otro material, no lo hice yo. Aclaraciones, no cambie el sentido, utilice las mismas partes que tiene la oración, solo que hay que organizarla. Ahora,
Hay momentos en donde, de acuerdo con los signos de puntuación, los signos gramaticales que va a utilizar, puede cambiar el orden incluso de la estructura, pero hay que justificarlo. Pero hay un solo caso. Dos, hay un caso también en donde, de acuerdo como yo estructuro eso, se anula uno de los artículos. ¿Sí? Es un solo caso, pero hay que justificarlo. ¿Ya? Pero eso hace parte de la estructuración, de si utiliza bien el sujeto. Ahí vamos a explicar pues los diferentes tipos de sujetos que hay. Sujeto implícito, el sujeto integrado a la acción, en fin. Y vamos a repasar ese tema. ¿Es claro entonces? Pero no es formular otra frase, no. Con los mismos elementos, organizar la frase como debe estar, como debe ser. ¿Es claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente al otro tema. Muy rápido porque es trabajo independiente y porque la otra clase lo seguimos explicando cuando hagamos la autoevaluación. Miren ustedes que cuando hay autoevaluación uno termina dando alcance, diferente a si yo los lleno de contenido de cómo se hace un texto. Ahora, los material de apoyo dice cómo hacer un texto, un ensayo, entonces complementa lo que yo dije, reafirma lo que yo digo y con el método que utilizamos de explicar en clase es más ameno el poder hacer las correcciones, ¿cierto? El poder hacer autoevaluación. Entonces, una inferencia es un relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido, una expresión o una pregunta o una frase, ¿sí? Implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación. ¿Qué quiere decir? Cuando a mí me decían, el autor quiso decir en el renglón 3, me están diciendo que haga inferencia, pero entonces uno decía, significa, y entonces se quedó con el significado. Otras veces dicen, se entiende que lo que él quiere decir, entonces está interpretando. Otras veces dice, esto es muy importante porque aplica a la vida y está haciendo contexto aplicación. Y uno le decían que no estaba bien la inferencia, y uno decía, ¿pero por qué? Porque tiene solo una parte. La inferencia se compone de significado, interpretación, contexto, aplicación. Ahora, cuando hago la inferencia es porque estoy leyendo, interpretando la lógica que tiene lo que me está diciendo dentro de la semántica de un texto. Pero cuando estoy escribiendo, debo tener en cuenta también para poder dar completo y el otro consta de significado, interpretación y contexto, aplicación. Entonces, es muy importante en el acto de escribir, que es lo que estamos haciendo, y repito, esto puede incluirse para las mejoras que van a hacer de su ensayo número 2, con mejoras, el aplicarlo. Voy a mostrar un ejemplo. Voy a mostrar un ejemplo de una inferencia. Se lee en pantalla. Sí lo tenemos el ejemplo. Sí lo vemos en pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a leerlo muy rápido. Entonces, comillas, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Ahí la palabra cosa, pues respeto lo que dijo el autor, Abraham Lincoln. ¿Quién sabe quién es Abraham Lincoln? Presidente de Estados Unidos. Quinto presidente de Estados Unidos. Importante saber quién es porque eso me puede servir cuando hago la interpretación o cuando doy la entrada a mi inferencia. Yo voy a hacer la inferencia en función a la administración y a la clase. Todas las inferencias no son iguales. Todas las interpretaciones no son iguales. El significado puede abordarse de diferente manera. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, las inferencias no van a ser iguales. Lo que vamos a mirar es que tenga los componentes, repito, de significado, interpretación y contexto. Entonces, inferencia de la frase de Abraham Lincoln. El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Ahí estoy dando el significado y estoy siendo muy explícito porque digo el triunfo significa. ¿De dónde saqué el triunfo? De esta palabra que hay aquí. Triunfar, miren, triunfar. Él se está refiriendo al triunfo. Lincoln, entonces puedo decir, el autor se refiere, Lincoln, el célebre, bueno, Lincoln, entonces utilizo para, se refiere, ahí estoy dando la interpretación, se refiere a la orientación, al logro, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Entonces, cuando dice que hoy, ya lo estoy dando contexto, la inferencia se puede hacer en un orden diferente. Yo podría haber dicho, yo podría haber empezado, hoy el proyecto de vida requiere que tengamos claro e implementar, integrar coherentemente con lo que pretendemos. Lincoln está refiriéndose a la orientación al logro y a los triunfos, significando el triunfo que es llegar a lo alcanzado, que es cumplir las metas. Lo estoy haciendo en diferente orden, pero estoy infiriendo. ¿Es claro lo que acabo de explicar? El ejemplo lo deben de mirar varias veces. Entonces, ¿quién abrió la carpeta? ¿Quién fue? Juan Manuel, ¿cierto? O Valentina. Vete a la carpeta 2, por favor, y abre el taller de inferencias. Sí, señor. Ya, listo, ya está abierto. ¿Sí? Lee, por favor.
Lea cuidadosamente cada pensamiento o implícito, luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo. Argumente. 1. La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón. Bueno, ¿cuántas frases hay? 26, ¿cierto? Espérame, yo miro. Sí, señor, 26. Bueno, a cada una le van a hacer una inferencia. A hacer inferencia se aprende infiriendo. Y van a preparar esas 26 frases y las vamos a traer a la clase y le vamos a hacer autoevaluación, vamos a hablar de cada, vamos a preguntar, ¿cierto? No vamos a leer todas o todos, sino lo mismo que hicimos hoy. ¿Ya? Lo mismo. El ejemplo que no quiere decir que lo hagan igualito a como yo lo hice acá, no. Esa es una forma de hacerlo. Para mí resulta más práctico hablar del significado, la interpretación y el contexto, pero pueden cambiar el orden de los 3 elementos. Recuerden, una inferencia tiene 13 elementos: el significado, la interpretación y el contexto. Y en conjunto son un relacionamiento lógico integrado para poder dar, repito, cuando leo inferencia, cuando escribo argumento. ¿Es claro entonces lo que acabamos de hacer con los otros talleres? Sí, profe. Profe, ese No. también es para la próxima clase, Sí, ¿cierto? sí, los 2 talleres. Es trabajo independiente. Vamos concluyendo y les agradezco mucho. Yo pedí la negociación. Entonces, las relaciones textuales tienen referencias directas. Entonces, vamos a ver más adelante conectores deícticos comodines. Por hoy, vamos entonces a hablar y a decir que nos quedan esas tareas y que vamos a corregir esa primera autoevaluación de ese taller. Con eso que dijimos, todavía no nos metamos pues con esa estructuración de la frase, lo vamos a hacer en las mejoras. Tenemos una segunda versión de un taller, ¿sí? La segunda versión corregida. Entonces, actividades. A ver, espérenme que aquí tengo algo que no está bien. Espérenme que no sé si la tengo por acá, no la tengo bien. Entonces vamos a construirlo acá, aunque me demoro más. Ya la presentación personal la hicimos, ¿cierto? Y el sondeo. Entonces aquí tenía lo de la clase pasada. Entonces, comentario administrador y TIC, ya lo hicimos también. Entonces tenemos 2 actividades ya valoradas, yo ya las revisé. El reel de imágenes, construir ensayo, ¿cierto? Entonces, subir, ¿sí? Autoevaluar, ensayo reel de imágenes, y entonces vamos a colocar aquí en rojo, subir a Dropbox. A Dropbox hasta el viernes 3 de septiembre. ¿Es claro? ¿Sí? A revisar la presentación, no. Vamos a colocar acá entonces comentario, comunicación, importancia de la comunicación. Están copiando, ¿cierto? ¿Me están copiando? Me están copiando, que no los estoy viendo en la sala. Sí, profe. Listo. Entonces acá vamos a copiar aquí lo mismo. Esto tiene inconveniente que me demoro más, pero pues a raíz de que tenía mal elaboradas las actividades, pensé que las había corregido. Aprovecho acá para que quede bien fijado y bien memorizado por usted bien claro. Entonces aquí es lo mismo. Vamos a subir en Dropbox hasta el 3 de septiembre. Listo. ¿Qué otra actividad tenemos? A ver, aquí pueden participar ustedes. Organizar la estructura de las frases. Entonces, vamos a poner talleres. Ay, espérenme que aquí me dio como no era. Entonces vamos a colocar acá talleres, oraciones e inferencias. Y vamos a colocar acá preparar para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿El qué de septiembre? ¿El 6 o el 7? El 7. Es el 7, ¿cierto? Profe, el comentario no es en el blog. Sí, señora, tiene toda la razón.
¿Es en el blog o en Dropbox pero todos ingresaron ya al Dropbox, al blog? Tiene toda la razón. Listo. Entonces acá vamos a... Bien. Entonces, talleres en preparar para una clase. Subir en el blog, ¿sí? Gracias por la corrección. En el blog. Listo. Nos queda pendiente la segunda versión del ensayo mejorado. Entonces, vamos a negociarlo en este momento. Ensayo con mejoras. Ensayo 2. Ensayo 2. De imágenes. Listo. ¿Para cuándo? O sea, los mismos días para que no se nos junte todo eso. Profe, es decir que los talleres de oraciones e inferencias solo hay que hacerlos, pero no subirlos todavía. No porque los vamos a autoevaluar en clase, recuerde. Listo. Entonces, con lo que autoevalúe. Entonces, escucho sugerencias para este taller, para esta segunda versión. ¿Ah? Profe, hasta el 10. Hasta el 10. ¿Se reciben más sugerencias? Profe, sí, hasta el 10. ¿Cuál es el 10? Viernes 10 Viernes 10 de septiembre. o lunes 13. Listo. Lunes 13. Sí. ¿Quién da más? Diciembre. No, porque tengo que reportar la nota antes de diciembre. Bueno, entonces hasta octubre. No, porque, bueno, buen punto el lunes. Es decir, hasta dentro de 2 clases, hasta dentro de 15 días, ¿vale? Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra propuesta? No hasta octubre, no, porque no nos da. Y además lo que pretende es hacer mejoramiento, ¿cierto? Lo que pretende es mejorar, entonces, pues que se vea la mejora para que sigamos adelante con el parcial y con lo otro, ¿sí? Que a la vez respetemos que no se nos junte, ¿cierto? Entonces, listo. Bueno, no tenemos esto. Entonces, próximo viernes, hasta el próximo viernes, la autoevaluación, ¿sí? Evaluar ensayo reel de imagen. Entonces, evaluar es, ya lo hicimos en clase, entonces subir a Dropbox hasta el viernes 3 de septiembre. Cuando digo evaluar es que tenga nota, todo comentario, es subirlo hasta el viernes también. Las oraciones las vamos a traer para la próxima clase. Y el ensayo 2, es decir, las mejoras, con mejoras, ¿sí? Subirlo, lo subimos ya, ese no hay que autoevaluarlo. Lo subimos a Dropbox hasta el lunes 13 de septiembre. ¿Qué vamos a ver la próxima? Vamos a autoevaluar los talleres de oraciones e inferencias, vamos a ver el tema de conectores y diadícticos y vamos a mirar las lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Por favor, en el blog y en el Dropbox, ubiquemos esas lecturas en la unidad 2, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Asesorías todos los miércoles de 7 a 8, tienen plazo hasta hoy en la noche para pedir asesoría si hay lugar junto con los estudiantes de Medellín. Estos lecturas del tema, 2 modos de contar y volver a narrar, por favor las van revisando en el blog o en el Dropbox. Y la otra clase asigno la tarea correspondiente a esas lecturas para que no nos quede tanto trabajo y miramos cómo vamos a hacer ese comentario y cómo vamos a valorar esas lecturas. Ya estamos casi por el lado de los 15 minutos más. Les agradezco mucho la paciencia, el estar. No deberíamos pasarnos, pero pues tuvimos una primera fase, una primera parte de un tema de la semana pasada que fue enriquecedor. Entonces, pero bueno, justificó que tanto para ustedes como para mí el tiempo que estamos invirtiendo. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy rápidamente para despedirnos? Mariana Trujillo. ¿Todavía está por acá? Ya se retiró Mariana. Bueno, entonces uno de ustedes que haga el cierre, por favor. Haga el cierre y la despedida de la clase para que nos retiremos el día de hoy ya la segunda parte de la clase. Catalina, Karen, adelante, una de ustedes dos. Profe, pues ya como para cerrar la clase, pues yo creo que nos rindió mucho porque abordamos temas como lo era abordar temas de la comunicación tanto como en empresas, personales y en las organizaciones, también el papel que abordar el administrador
Y ya por otro lado, abordamos algo que era muy importante, que era la estructura de los ensayos, cómo plantear bien un título, la de cómo desarrollar bien los temas dentro de los párrafos, el inicio, las introducciones, el desarrollo y el desenlace. Y más que todo, cómo plantear bien una conclusión. Muy bien. Recuerden que es párrafo de entrada, párrafo de desarrollo, párrafo de cierre. No es ni introducción ni cierto. Bueno, y lo otro es autoevaluar, es aprender. Entonces, aprendizaje que deben incorporar. Planteamos dos temas, el de oraciones, que es repaso, el de inferencia, lo repasan muy bien con la presentación que les envíe. Hicimos ahí, eso fue lo que también nos consumió tiempo, pues invirtió las actividades que no estaban, pues no las había yo incorporado ahí, pero las hicimos entre todos y pudimos negociar eso. Sacrificamos más tiempo, pero negociamos. No me quedé yo con decir, vea, traje ya las fechas, no. Para mejorar, no pasarnos de las 6 de la tarde, ¿cierto? Del tiempo planteado. No justifica, pues, no quiere que lo vamos a hacer siempre. Yo voy a tratar de mejorar eso, lo voy a mejorar. Pero debo decir que la primera parte fue muy enriquecedora, muy participativa. Entonces eso pues hizo que nos pasáramos. ¿Algo más, Valentina? Profe, que Mariana se quedó sin internet, pero que ya no estaba huyendo. Ah, bueno, yo no dije que estuviera oyendo, dije, ya no está, No, bueno. yo sé, pero ella me dijo que le dijera por favor, entonces le estoy Bueno, diciendo. muy bien, muchas gracias. Bueno, los felicito por su trabajo, por su juicio, vamos muy bien hasta el momento. Ojalá pues sea de aprendizaje. Acá no es de memoria, no es de todos los productos son diferentes, todos los productos son diferentes. Esa autoevaluación es un reto que ustedes tienen para que empiecen a valorar sus trabajos. Esa es la metodología del curso, entonces pues sean constantes y aprendan e incorporen a su equipaje de vida lo que consideren que les es útil. El próximo 7 de septiembre nos vamos a ver otra vez acá. Tareas, a través del grupo de WhatsApp pueden hacer los comentarios. Voy a tratar que en la noche de hoy poderles enviar, como he hecho siempre, las 2 sesiones de clase grabadas y la correspondiente presentación, que donde está la explicación también en PowerPoint de inferencias, oraciones y la escala de calificación y las indicaciones de la autoevaluación. Una feliz noche para todos. Nuevamente, muchas gracias por la paciencia. 20 minutos más, pero pienso que ameritaba pues no terminar en punta, no terminar las carreras. Y de mi parte, pues cuenten que siempre voy a estar acá. Una vez termine la grabación, incluso, como digo siempre, me quedo otro momentico, no salgo corriendo del aula de clase por si hay algo pues particular. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Profe, muchas gracias.